eso es muy importante, que es, soy siervo de la nación, porque esto asume la más grande, ilegítima e invaluable de las soberanías. José María Morelos y Pavón. Por eso es importante que la legitimación se dé de forma electa. Y por eso ustedes, el pueblo, eligieron este 2 de junio, que será de reforma, porque la reforma va, y la reforma al Poder Judicial va a ser un hecho por ustedes, que ya lo han atacado. El día de hoy estamos presentes en la Arauca Histórica Huautla, en donde en nuestra gran ciudad, ha sido parte histórica de grandes acontecimientos. Conocemos la historia, conocemos la independencia, conocemos la revolución, también en General Zapata, conocemos la reforma, también de Benito Juárez, la creación de esta entidad como es el Estado de Morelos. Al igual, hoy no voy a dejar atrás la cuarta transformación, dejar huella. Y hoy, uno de los mejores presidentes de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha dado cuenta que vamos a hacer con esta reforma un cambio y seremos historia a nivel nacional en este siglo XXI. Esta ciudad, por ello, hoy, tanto el 2 de junio, que fue un momento histórico, porque también tendremos a una gran mujer, la primera mujer electa y también la primera mujer humana, científica, la doctora Claudia Sheinbaum, ya el 1 de octubre, presidenta constitucional. Quiero decirles a todos que este pasado 5 de noviembre del 2024, en la honorable Cámara de Diputados, en la 65ª legislatura, logramos nosotros recibir 20 iniciativas del señor presidente, y una de las cuales, una de las más importantes en la historia, es esta reforma que vendrá a reunir grandes aspectos. Yo creo que una de las más importantes reformas que se van a aprobar en la siguiente legislatura. El día pasado quiero comentarles a ustedes porque ya han encontrado los ejes rectores más importantes de esta reforma. Se ha realizado y se arrojó un resultado de una encuesta que se reconoce y quiere y busca el pueblo de México, en que la reforma judicial se refiere a unos datos que el 50% de los encuestados está enterado. Por ello que estamos aquí reunidos, cercanos a la gente, para darles a conocer en qué consiste y trae consigo la reforma al Poder Judicial. El 80% considera la necesidad de realizar una reforma de fondo al Poder Judicial. Eso es muy importante que lo conozcan, porque hoy la ciudadanía exige justicia y paz. También, en el mismo porcentaje votarán una reforma del Poder Judicial, que ese 60% opina que todos o la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial son corruptos. No todos. Está hablando aquí el pueblo en esa encuesta. Hay algunas personas, como aquí mi ministra, que vale la pena que se van electos porque sé que el pueblo los va a elegir. La participación total de la reforma judicial es del 87% de acuerdo a la creación de un órgano de vigilancia del Poder Judicial. Los anteriores resultados son contundentes, señoras, señores, que nos permiten conocer la exigencia del pueblo de México, que es realizar una reforma judicial de fondo que acabe con los abusos, con los excesos, con los privilegios, asimismo que acerque a la justicia y a los impartidores de la misma, con la gente, acordando el distanciamiento actual que existe, pero también dar el servicio que se merece el pueblo. El pueblo requiere una justicia pronta, expedita e imparcial. La elección de los ministros, magistrados, jueces del distrito a través de una elección popular, lo cual es la autonomía legítima de la democracia en los tribunales de justicia. Es por ello que en el Senado de la República se tendrá la facultad de verificar que dichas candidaturas cumplan con los requisitos de ley y será el INE quien organice la elección. Así dice el proyecto de iniciativa. Son los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quienes bajo el principio de igualdad y paridad elegirán a las candidatas y candidatos. No será compartido por sí mismo, y eso ya es una ganancia para el pueblo de México. El Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de investigar, sancionar a ministros, magistrados, jueces, personal judicial por actos contrarios a la ley, falta de profesionalismo o por actos de corrupción. Son sanciones, incluyen amonestaciones, multa,
suspensión o destitución, con excepto de los ministros. Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión, integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional, propuestos por los poderes de la Unión, independientes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ya no van a ser sino juez y parte, sino también van a ser juzgados por esta disciplina de justicia. Se reduce el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes. Se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se eliminan las 2 salas de la Corte, solo se sancionará el pleno y sus sesiones siempre que deben ser públicas. Se elimina la pensión vitalicia, eso el haber del retiro. Y también algo muy importante. Las remuneraciones llegan a ajustarse al tope establecido de la Presidencia de la República, sin excepción. Lo hemos escuchado en otros foros de la voz de la propia ministra. Ella es la única que cumple, porque ella no gana más que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y eso es mi reconocimiento y mi respeto para usted, ministra. La justicia expedita, la justicia local. Recuerden que también, al ser aprobado esta reforma judicial a nivel federal por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores y después como lo mandata la Constitución, en lo máximo, la máxima de los congresos locales, también tendrá que homologarse, porque eso también tiene a los poderes judiciales de las entidades. Ya no más de gastos, sino el pueblo va a elegir a quienes juzgarán en los próximos y en el futuro. La Guardia Nacional en un esquema como tal. ¿Saben cuál es su lema? Justicia y paz. ¿Y saben quién designó ese lema? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque el pueblo exige justicia y paz. Y la seguridad va a darse si tenemos un tribunal de acuerdo y acorde a la justicia y a la paz del propio pueblo de México. No me resta más que decirle a ustedes, pueblo de Morelos, pueblo de esta heroica histórica ciudad, que toda aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario. Por eso, justicia y paz para Morelos y para todo México. Buenas tardes. Y hoy en la heroica histórica ciudad de Cuautla, la sede donde se ven y se va a tratar varios temas muy importantes, pero sobre todo el tema de la reforma del Poder Judicial, que es parte esencial también en el tema de seguridad. Y hoy las y los ciudadanos, tanto en Morelos como en las 32 entidades de la Federación, eligieron el 2 de junio que este segundo piso que encabezará la primer mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al igual también como el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadoras, para que pueda existir esta reforma del Poder Judicial. La gente tiene que saber sobre esta reforma porque no tiene mucho conocimiento. Sí, los ejes más importantes. ¿Cuáles son los ejes rectores de la reforma ya presentada por el Poder Ejecutivo, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador? En que consiste una elección directa del pueblo, en donde es las ministras, ministros, así como magistrados, juez de distrito en el ámbito federal, puedan ser electos. Al igual también tiene otras competencias, como es justicia y la disciplina, que también en tema administrativo, separar por 2 ejes muy importantes. Uno, la administración judicial, y otro también, quién va a no solamente supervisar, que se actúe con eficacia, con legitimidad, pero también con imparcialidad, sino también que los recursos sean administrados de forma correcta. Y al igual también la impartición de justicia, que van a ser los jueces, ministros, magistrados y los poderes judiciales, porque recordemos que esta ley a nivel federal también, si es que se aprueba en Cámara de Diputados, después en senadores, en las 32 congresos del estado, en cada estado del país, pero también tendrá que hacerse la homologación en los poderes judiciales de las entidades. Es importante saberlo. Si se logra en el ámbito federal, también se logrará en el ámbito local. Si bien la corrupción es un tema que está trabajando la Cuarta Transformación, que se debe de erradicar, y bueno, se va a erradicar en el Poder Judicial con esta reforma. Así es, ha dado la prueba fiel y yo creo muy comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tanto en lo que es su administración se ha combatido lo que es la impunidad y la injusticia, pero también la corrupción. Y yo quiero decir ahí muy claramente, el lema de la Guardia Nacional es justicia y paz. Por eso es que la impartición de justicia es primordial. Es muy importante que los juzgadores actúen con imparcialidad, con sobre todo eficacia, pero más aún sea expedita la justicia. Recordemos que hay en
yo creo que gran parte del país, tanto en lo que son cárceles federales, pero también reclusorios locales, que desafortunadamente hay personas que ni siquiera han sido sentenciadas ni han iniciado proceso en sus juicios. Y yo creo que es muy importante todos los aspectos y también en todos los rubros. Sabemos que hay poderes judicial en muchos ámbitos, también en temas administrativos, y creo que es importante que la ciudadanía conozca. Los opositores dicen que esto es una simulación. No, no lo es. Es algo muy en concreto. Tan es así que se hizo una encuesta, la encuesta fue valorada y fue también que le da legitimidad a estos foros, a estos diálogos, porque la encuesta que se dio es que el conocimiento de los ciudadanos ya quieren justicia, pero sobre todo la legalidad de los mismos. Yo creo que ahí es muy importante que hoy conozcan cuáles son los puntos, los ejes rectores de la reforma. Les acabo de comentar, pero hay otros temas más importantes que en su oportunidad espero la ministra, que es también muy importante que nos dé a conocer en qué consiste su opinión, porque es una opinión, al igual también quienes son legisladores, viene un senador, viene también diputados federales electos, también diputados federales que somos actualmente en esta legislatura, que conocemos el tema y conocemos sobre todo cuál es el proyecto de iniciativa y cuál es la iniciativa que presentó el presidente de la República. Juanita, dos preguntas. Con esto que se recoja en estos foros que se están llevando a cabo en todo el estado de Morelos y todo el país, ¿sí? ¿Cómo se van a llevar a cabo esos resultados? ¿Cómo se van a establecer los parámetros para llevarlos a la realidad? Bien, los foros es importantísimo porque hemos escuchado. Ustedes se han dado cuenta, ha ido personal del Poder Judicial, los juzgados del distrito, y hemos atendido a que un llamado. Ellos quieren saber el tema de la carrera judicial. ¿En qué consiste? La ministra nos decía en el foro en Jojutla, es que no hay una carrera judicial como tal. Hay una controversia en el tema que ellos insisten en que sí. Entonces, es importante escucharlos. Para unos, ¿en qué consiste una carrera judicial? La otra, ¿en cuántos años? Y por qué no también decirlo, hay personas que han querido pertenecer ya sea a ser magistrados, ministros o juez de distrito y toda su vida lo han intentado y no han podido acceder porque siempre ha habido algún padrinazgo o alguna persona que respalda para que lleguen a ello. Así que creo que esta apertura que da tanto esta iniciativa es que toda persona que de acuerdo a los requisitos, porque es fundamental, en qué van a consistir los registros y el requisito para poder aspirar a ser juez de distrito, magistrado o ministro. Y este es el primer paso para hacer una depuración total en todo lo que es la falta y la ausencia de justicia realmente a la población, porque muchas veces no se le hace justicia. No se accede. Recordemos, es un lema de mi general Morelos, que toda persona que se queje de alguna arbitrariedad o injusticia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo proteja. Así como nuestro general Morelos en tema de la independencia exigía que existieran tribunales, también después en las reformas de Benito Juárez, hoy en día la reforma que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador es para que la ciudadanía tenga una impartición de justicia, pero una verdadera justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, pero más aún, justicia y paz, que es lo que exigen las y los ciudadanos. Así que yo los invito a que participen, a que escuchen los foros, a que vean por redes sociales los foros, que les sigan la transmisión y también informarse. Les he comentado que en las páginas de una servidora también tienen ya la reforma como tal, el proyecto de iniciativa que el cual presentó el presidente, para que conozcan en qué términos, no se dejen engañar. Una cosa es el tema de la impartición de justicia, la reforma en el Poder Judicial, y otro tema es con las fiscalías, tanto en las entidades como en la federación. Esa puerta giratoria que a veces los abogados dicen se queda atorada en un aspecto, todo debe de trabajarse con un mecanismo. Y lo pongo en este ejemplo. Es como un reloj. Cada engrane tiene una función. Tanto las policías en tema de prevención, cualquier tema de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al igual que los ministerios públicos en las fiscalías, igual también en el tema del Poder Judicial. Si todos trabajáramos de manera correcta, la situación en México y en todas las entidades sería distinta. Algunos abogados han señalado, por ejemplo, que existiría el riesgo de que se elija a magistrados y jueces populares, personas populares y no preparadas para ocupar los cargos. ¿Existe ese riesgo? Por eso, la iniciativa tiene una propuesta. Hoy en día se está escuchando en los foros para ver cómo van a ser los requisitos. Recordemos que van a ser propuestas tanto del Poder Judicial, personas que han colaborado, han trabajado en el Poder Judicial y que pueden aspirar. Y la otra también, personas que no han tenido esa oportunidad de poder impartir justicia desde ese poder. Así que yo creo que es muy importante que veamos en qué consiste la iniciativa, cuáles van a ser los requisitos y a partir de ahí la convocatoria. Y después la elección de los mismos. Y es muy importante también que no va a ser solamente una persona que aspire a serlo, sino también que tenga una profesión, que también tiene un término.
cuántos años ha ejercido la carrera de licenciado en Derecho. También cuáles tienen una especialidad, así como los médicos tienen especialidades, pues también los abogados deben de tener una especialidad en este ámbito y competencia.